They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. Hola. El día de hoy les quiero hablar acerca del documento que lleva por nombre Cooper and Cooper Alloys. Casting, Classification and Characteristic Microstructures, escrito por Radomir Lakonena y Stanislava Fintova de la Universidad de Žilina, de la República Eslovaca, que la traducción del título en español sería Cobre y aleaciones de cobre. Fundición, clasificación y microestructuras características. A continuación, les voy a platicar de qué trata este documento, en resumidas palabras. Primero. El cobre es un metal no polimorfo con celosía cúbica centrada en la cara, FCC. El cobre puro es de un color rojizo. Y si se le adiciona zinc se torna de color amarillo, y si la adición es níquel tomará un color plateado. Su temperatura de fusión es de 1083 grados centígrados y la densidad es de 8900 kilogramos por metro cúbico, que es 3 veces más pesada que el aluminio. En la naturaleza, el cobre en su forma de metal puro ocurre con mucha frecuencia, más de la que uno podría imaginar en realidad. Y metalúrgicamente hablando se obtiene a partir de minerales, donde se produce el compuesto químico del cobre con oxígeno, azufre u otros elementos, pero en sí, el cobre se produce por calcopirita, que contiene alrededor del 34,5% de cobre. Azurita y malaquita, son carbonatos de cobre alcalinos. Y la cuprita, no es más que el óxido de cobre. El comienzo para todo el cobre es extraer minerales de sulfuro y óxido mediante excavación o voladura y luego triturarlos en pedazos del tamaño de una nuez. Los minerales se concentran en una suspensión que es aproximadamente el 15% de cobre. Las propiedades mecánicas de los cobres son una buena conformabilidad y tenacidad a temperatura ambiente y a temperatura reducida. Las propiedades mecánicas de los cobres dependen de su estado y están definidas por su estructura reticular. Aumentar la temperatura de forma constante disminuye las propiedades de resistencia de los cobres. También a alrededor de 500 grados centígrados disminuyen las propiedades técnicas del plástico de cobre. Debido a este comportamiento, es apropiado el conformado en frío o el conformado en caliente a 800 a 900 grados centígrados de cobre. La formación en frío aumenta las propiedades de resistencia, pero provoca una disminución de la ductilidad. En el siguiente diagrama se puede ver la influencia de la temperatura en la resistencia a la tracción, el rendimiento y la ductilidad. En el siguiente diagrama, se puede ver cómo cambian las propiedades debido a la formación en frío. El cobre resiste la oxidación, sin embargo, es reactivo con el azufre y sus compuestos químicos, y durante esta reacción se crea sulfuro de cobre. Además del oxígeno, el principal contaminante, el fósforo y el hierro son los contaminantes significativos del cobre. Es difícil fundir cobre puro porque se producen grandes contracciones durante la solidificación, 1,5%, y es la disolución de una gran cantidad de gases a altas temperaturas que se desenganchan durante el proceso de tapado y dan como resultado la formación de gases de metal fundido y la formación de gases y fundición porosidad. En las siguientes imágenes se puede ver lo antes mencionado. La microestructura de cobre fundido está formada por granos no uniformes con tamaños muy diferentes.
En la primera imagen se puede ver una microestructura de fundición de cobre. El borde de la muestra a la derecha, donde hay diferentes tamaños de grano debido a la alta velocidad de enfriamiento en la superficie. La segunda imagen, se trata de una fundición de cobre. Muestras de la parte media con granos grandes a baja velocidad de enfriamiento. Ambas imágenes son de un cobre puro, pulido químicamente. La microestructura de cobre forjado consiste en granos poliédricos uniformes con un tamaño de grano similar y también es posible observar gemelos de recocido. En la primera imagen se muestra la microestructura de cobre forjado con granos poliédricos uniformes y gemelos de recocido, observada con una luz blanca. La siguiente imagen es la misma microestructura de cobre forjado, con la única diferencia de que fue observada con una luz polarizada. Aquí se observa el cobre puro, pulido químicamente. En la primera imagen se pueden observar el detalle de granos forjados de cobre, con luz blanca. En la segunda imagen se pueden observar el mismo detalle de granos forjados de cobre, pero con una luz polarizada. Las características de fundición del cobre pueden mejorarse mediante la adición de pequeñas cantidades de elementos como berilio, silicio, níquel, estaño, cromo, plata y zinc. La mayoría de las aleaciones industriales son monofásicas y no muestran cambios alotrópicos durante el calentamiento o el enfriamiento. Aleaciones a base de cobre. Su composición química va desde cobre y aleaciones con alto contenido de cobre, latón, cobre zinc más otros elementos de aleación, bronces, cobre más otros elementos excepto zinc. Las aleaciones a base de cobre, según la aplicación, se pueden dividir en dos grupos, como aleaciones de cobre para fundición y aleaciones forjadas posteriormente. Las aleaciones a base de cobre son más pesadas que el hierro. Fundición. Los procesos de fundición son el hecho más importante. Se pueden usar muchos tipos de fundición para cobre y sus aleaciones. Hornos. Las aleaciones a base de cobre se funden principalmente en hornos de combustible y hornos de inducción eléctrica. Cobre puro y aleaciones con alto contenido de cobre. El cobre comercialmente puro y las aleaciones con alto contenido de cobre son muy difíciles de fundir y son muy susceptibles a la formación de gases. Latones. No son más que una aleación de cobre zinc más otros elementos de aleación. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Bronces, se trata de aleaciones de cobre con otros elementos excepto zinc. Aquí los principales. Tratamiento térmico de latón. El recocido de recristalización es un proceso básico de tratamiento térmico de latón. La combinación de recocido y formación de recristalización permite cambiar la estructura del grano de los materiales e influir en el estado de endurecimiento alcanzado por la deformación plástica. El límite inferior de las temperaturas de recristalización para las aleaciones binarias de cobre-zinc es de aproximadamente 425 grados centígrados y el límite superior está limitado por la cantidad de zinc en la aleación. El recocido para aliviar el estrés es el segundo tratamiento térmico posible utilizado para el latón. Este proceso de tratamiento térmico, a temperaturas de 250 a 300 grados centígrados, disminuye el peligro de agrietamiento por corrosión. Latones forjados. Los latón forjados se suministran en forma de láminas de metal, tiras, barras, tubos, alambres, etc. en estado blando, recocido, o en estado medio o duro después del conformado en frío. Los tombacs son bras que contienen más del 80% de cobre. Son similares al cobre puro por sus propiedades químicas y físicas, pero tienen mejores propiedades mecánicas.
Tombac con mayor contenido de cobre se usa para monedas, tabletas conmemorativas, medallas, etc. Los bronces de embutición profunda contienen alrededor del 70% de cobre. Para asegurar una alta ductilidad, el contenido de los elementos de impurezas debe ser bajo. Las aleaciones de cobre-zinc con el 32% de contenido de zinc tienen la mayor ductilidad a alta resistencia, por lo que esas aleaciones se utilizan para embutición profunda. Se utilizan, por ejemplo, para cartuchos de bolas, producción de equipos musicales y en la industria alimentaria. El latón con mayor contenido de zinc, 37% de zinc, es bastante barato debido a su menor contenido de cobre. Es una aleación heterogénea, con menor ductilidad y buena capacidad para la formación en frío. Se utiliza para diferentes productos no muy cargados. Por ejemplo, material de cableado en ingeniería eléctrica, enfriadores automotrices, etc. En la primera imagen se observa una microestructura, con granos poliédricos de fase, grabados químicamente. Con una microestructura, alfa más beta prima, grabada químicamente. En la segunda imagen se observa que la fase alfa es violeta, con una luz polarizada, grabada con dicromato de potasio. Ambas imágenes son un latón con 37% de zinc. Estos latones se usan principalmente para piezas de fundición de bajo estrés. Bombea piezas, armaduras de gas y agua, herrajes para muebles y edificios, etc. Bras especiales. Esta familia de aleaciones se compone además de cobre, zinc y uno o más elementos, aluminio, estaño, níquel, manganeso, hierro, silicio. El nombre de la aleación generalmente se forma de acuerdo con el elemento adicional, por ejemplo, el latón de silicio es la aleación cobre-zinc-silicio. El cambio en las propiedades depende del tipo de elemento y de su influencia en la estructura de los materiales. La adición de otros elementos mejora las propiedades mecánicas de los materiales, aumenta la resistencia a la corrosión, la capacidad de fundición y la trabajabilidad. De acuerdo con la tecnología de producción, los latones especiales se pueden dividir en dos grupos: latón forjado y fundido. A continuación, en la primera imagen se puede ver una microestructura poliédrica, con un zoom de 100x, y la siguiente imagen con un detalle de 2 granos, con un zoom de 500x. Ahora, pueden ver algunas microestructuras observadas con diferente zoom y tipo de luz. Latones de aluminio. Los latón de aluminio contienen de 69 a 79% de cobre. El contenido de aditivo de aluminio, en el caso de las aleaciones forjadas, es inferior al 3 al 3,5% para mantener la estructura homogénea. La estructura de los latón fundido de aluminio es heterogénea. El contenido de cobre en este caso es más bajo y el contenido de aluminio es más alto, inferior al 7%, lo que garantiza una buena resistencia a la corrosión del material en agua de mar. Se utilizan para piezas de fundición con carga muy dura. Armaduras, rueda de corte de tornillo, rodamientos y cajas de rodamientos. Latones de manganeso. Los latón de manganeso forjado contienen de 3 a 4% de manganeso y los braseros de manganeso fundido contienen de 4 a 5% de manganeso. Esta familia de aleación tiene propiedades de alta resistencia y resistencia a la corrosión. Se usan generalmente en la estructura heterogénea. Latones de estaño. Los latón de estaño son principalmente aleaciones heterogéneas que contienen estaño por debajo del 2,5%. El estaño tiene una influencia positiva en las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión. Latones de silicio. Los latón de silicio contienen un máximo del 5% de silicio y un gran contenido de cobre, del 79 al 81%. Al igual que en el caso de los otros metales, los metales de silicio pueden ser forjados, máximo un 4% de silicio, o fundidos.
Tienen muy buena resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas también a bajas temperaturas, por debajo de 183 grados centígrados. Los latón de níquel contienen de 8 a 20% de níquel, que es absolutamente soluble en latón alfa homogéneo y el níquel aumenta el área alfa. Las aleaciones homogéneas están bien formadas en frío y son adecuadas para embutición profunda. Las aleaciones heterogéneas, alfa más beta, son buenas para la formación en caliente. Tienen buenas propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y son fácilmente pulibles. Estas aleaciones tienen muchos nombres comerciales diferentes, por ejemplo, Pacfon, Alpaca, Argentan, etc. Se utilizan en la industria de la construcción, la mecánica precisa y la producción de equipos médicos y para resortes estresados, un alto módulo de elasticidad. Soldaduras soldadas. Las soldaduras de soldadura fuerte son explosiones básicas o especiales con una temperatura de fusión superior a 600 grados centígrados. Se utilizan para soldar metales y aleaciones con temperaturas de fusión más altas como el cobre y sus aleaciones, aceros, fundiciones, etc. Bronces de estaño. Los bronces de estaño son aleaciones de cobre y estaño, con un contenido mínimo de cobre-estaño del 99,3%. El diagrama de equilibrio de cobre-estaño es uno de los diagramas binarios muy difíciles y en algunas áreas, especialmente entre 20 y 40% de estaño, no se especifica hasta ahora. La adición de estaño tiene una influencia similar en las propiedades de los bronces como la adición de zinc en el caso de los latones. Los bronces de estaño se utilizan cuando los bronces no son suficientes en puntos de vista de resistencia y resistencia a la corrosión. Para la fundición, se utilizan bronces con mayor contenido de estaño. Hasta 20% de estaño. Los bronces fundidos se usan con más frecuencia que los bronces forjados. Las fundiciones de bronce de estaño tienen buena resistencia y tenacidad, alta resistencia a la corrosión y también buenas propiedades de desgaste. Bronces de estaño forjado. El bronce de estaño 1 de bronce contiene de 0,8 a 2% de estaño. En estado blando, este bronce tiene una resistencia a la tracción de 250 megapascales y un 33% de ductilidad. Tiene buena resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica. Se utiliza en ingeniería eléctrica, en la industria química y la producción de equipos de ingeniería eléctrica. Bronces de estaño fundido. El bronce de estaño 1 de bronce con bajo contenido de estaño tiene suficiente conductividad eléctrica y, por lo tanto, se utiliza para las piezas fundidas utilizadas en ingeniería eléctrica. El alto contenido de estaño, de un 14 a 16%, de uso de bronce se ha reemplazado, debido a su costo, por bronces más bajos que contienen estaño, alrededor del 6%, con buenas propiedades de deslizamiento. Los bronces de estaño con plomo y los bronces con plomo son aleaciones de cobre donde el contenido de estaño es parcial o absolutamente reemplazado por plomo. La adición de plomo al cobre mejora las propiedades de deslizamiento de las aleaciones sin la influencia negativa en su conductividad térmica. El sistema cobre-plomo es característico por la solubilidad parcial en estado líquido y la insolubilidad absoluta en estado sólido. La estructura resultante, después de la solidificación, consiste en cristales de cobre y plomo. A una alta velocidad de enfriamiento, los componentes de la aleación están distribuidos uniformemente y las aleaciones tienen muy buenas propiedades de deslizamiento. Los bronces con plomo son adecuados para la fundición de conchas de acero con fricción. Soportan altas prensas específicas, velocidades circunferenciales bastante altas y es posible usarlas a temperaturas elevadas, alrededor de 300 grados centígrados. Se producen dos tipos de bronces importantes.
Bronces con menor contenido de plomo, del 10 al 20%, y adición de estaño, del 5 al 10%, y también bronces de plomo, del 25 al 30%, sin estaño. En la actualidad, se utilizan bronces con plomo, especialmente Cusn 10PB y Cusn 10PB10 como bronces de soporte. El plomo, aditivo del 4 al 25%, mejora las propiedades de deslizamiento del rodamiento, y el estaño, del 4 al 10%, mejora la resistencia y la resistencia a la fatiga. Estas aleaciones se utilizan especialmente para rodamientos en entornos polvorientos y corrosivos. A continuación, hablaremos acerca de algunos bronces aleados con otros elementos. Primero, bronces de aluminio. Los bronces de aluminio son aleaciones de cobre, donde el aluminio es el principal elemento de aleación. Para la praxis técnica, las aleaciones con un contenido de aluminio inferior al 12% son importantes. El diagrama de equilibrio de cobre-aluminio es complicado y es similar al diagrama de equilibrio de cobre-estaño. Los bronces de aluminio homogéneos son resistentes y son adecuados para la formación en frío y también en caliente. Las aleaciones heterogéneas son más fuertes, más duras, pero tienen menores propiedades de formación en frío en comparación con las aleaciones homogéneas. Son adecuados para el conformado en caliente y tienen buenas propiedades de fundición. Los bronces de aluminio se distinguen por su buena resistencia, incluso a temperaturas elevadas, y también por su muy buena resistencia a la corrosión y resistencia al desgaste. Los bronces de aluminio se utilizan en la industria química y alimentaria para la producción de componentes estresados. Los bronces de aluminio con un contenido de aluminio de 4, 5 a 11% se usan para formar elementales o complejos. El contenido de aluminio del 7,5 al 12% se utiliza para fundir solo bronces de aluminio complejos. Bronces de silicio. El contenido de silicio en este tipo de aleaciones está en el rango de 0,9 a 3,5%. El contenido de silicio no debe exceder el 1% cuando se requiere una mayor conductividad eléctrica. Tienen buenas propiedades de formación en frío y en caliente y también se utilizan para la producción de piezas fundidas. Son resistentes al ácido sulfúrico, al ácido clorhídrico y a algunos álcalis. Debido a sus buenas propiedades mecánicas, químicas y de desgaste, los bronces de silicio se utilizan para reemplazar los bronces de estaño, ya que superan a los bronces de estaño con mayor resistencia y mayores intervalos de temperatura de trabajo. Se utiliza para la producción de barras, alambres, láminas, tiras, forjados y estampados. Bronces de berilio. El berilio se encuentra en cobre con una solubilidad limitada, máxima de un 2,7%, y en estado sólido la solubilidad disminuye, 0,2% a temperatura ambiente. Las aleaciones binarias con bajo contenido de berilio, 0,25 a 0,7%, tienen buena conductividad eléctrica, pero propiedades mecánicas más bajas, se usan raramente. Con mayor frecuencia se producen aleaciones con mayor contenido de berilio y otros elementos de aleación. Se utilizan para la buena producción de muelles conductores eléctricos. Para el equipo que no debe brillar en caso de producción de baches, equipo minero, moldes, rodamientos, etc. Bronces de níquel. El cobre y el níquel son absolutamente solubles en el líquido y en el estado sólido. Las aleaciones binarias se producen con un contenido mínimo de elementos de aleación. Los bronces de níquel tienen buena resistencia en condiciones normales y también a temperaturas elevadas. Buen límite de fatiga, son resistentes a la corrosión y también a la corrosión bajo tensión, y tienen buena resistencia al desgaste y gran resistencia eléctrica. Las aleaciones binarias cobre-níquel con bajo contenido de níquel, por debajo del 10%, se usan solo de forma limitada. Las aleaciones con contenido medio de níquel, 15 al 30%, tienen buena resistencia a la corrosión y buena formabilidad en frío.
Las aleaciones con 25% de níquel se utilizan para la producción de monedas y las aleaciones con 30% de níquel se utilizan en la industria química y alimentaria. Las aleaciones complejas de cobre-níquel tienen un uso más amplio en la práctica técnica en comparación con las aleaciones binarias. Conclusión. El cobre ha sido usado por miles de años. A lo largo de los siglos, tanto Handicraft como la industria han aprovechado su facilidad de fundición y notable ductilidad combinada con una buena resistencia mecánica y a la corrosión. Aunque sus propiedades mecánicas son ahora bien conocidos, el simple FCC. La estructura del cobre lo hace todavía un material modelo para estudios básicos de deformación y mecanismo de daño en metales. Por otro lado, hoy en día el uso del cobre es cada vez mayor en muchos sectores industriales, ya que estimula el desarrollo de aleaciones a base de cobre de alto rendimiento y alta eficiencia. Eso sería todo de nuestra parte, gracias por su atención, que tengan un excelente día. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades.